Amigos televidentes, muy buenos días. A media semana nos volvemos a encontrar y es un gusto para un servidor poder darle la bienvenida y agradecerle por su preferencia al Canal 33 y también a este su espacio Perspectivas. Esta mañana vamos a hablar de las reformas al sistema de pensiones, el rumbo de las pensiones en nuestro país, desde el análisis de mis invitados que a continuación con muchísimo gusto le presento. Uno de ellos es Enrique Anaya. Él es el representante del Comité de Trabajadores, está con nosotros esta mañana y le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Samuel, perdón. También está con nosotros Luis Membreño, analista económico y también conductor del espacio 361 grados que es transmitido por Canal 33 los domingos a las 7:30 y también en su retransmisión los martes. Bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Gracias, Samuel, siempre un placer estar con ustedes aquí. Gracias. Amigos televidentes, a ustedes la invitación para que puedan acompañarnos también con sus comentarios, sus inquietudes sobre este tema que es de vital importancia para todos aquellos que estamos cotizando por un retiro digno o aquellos que ya están en medio de una jubilación o ya retirados más bien. El correo electrónico está para su entera disposición, es el que está apareciendo justamente en su pantalla, perspectivas@canal33.tv, y también la cuenta de Twitter está a su entera disposición, @perspectivas33. Vamos a iniciar este programa con la nota preparada por el periodista Julio Rodríguez sobre la preocupación que existe también en algunos de los cotizantes sobre el rumbo que pueden tomar las pensiones en los próximos días. Hay un análisis que se está haciendo desde diferentes instituciones, Ministerio de Hacienda, Banco Central de Reserva, el sistema de pensiones. Hay diferentes instituciones involucradas en este estudio, en un análisis que se hace para presentarlo en próximas fechas. Vamos a dejar la nota preparada por el periodista de Teleprensa. Veamos. Los temores de Alba Calderón, una profesora de escuela pública desde hace 25 años, podrían concretarse. Aunque está a 10 años para tramitar su retiro, teme que se lo alarguen más y los planes que ha hecho se vengan abajo. Quedamos en una desventaja los que ya tenemos esas consideraciones y que estamos llegando ya a ese tiempo. ¿Qué pasará, por ejemplo, si vuelven a subir las cuotas? La docente ha escuchado tantas cosas del sistema de pensiones que le preocupa un posible aumento en el monto que ahorra mensualmente y la consiguiente reducción del ingreso familiar. Tomando en consideración que también los empleadores tendrían que subir el rango de aportaciones y por ende todo lo demás viene a ser otro costo, otro incremento de la canasta básica que nosotros estaríamos pagando al final. ¿Cuáles son los problemas que afronta el sistema? ¿De quién son y cómo se manejan estos fondos? Son preguntas básicas para entender el fondo de pensiones. Se necesitan más oportunidades de inversión, se requiere que hayan más instrumentos para poder diversificar, es decir, para no tener concentrados todos los ahorros en una sola canasta. La historia de la profesora Calderón refleja las preocupaciones de muchos salvadoreños sobre el sistema de pensiones, que el gobierno está considerando reformar para enrumbarlo. Las soluciones pueden ser tomadas en cuenta, eso lo decidirá cada quien. Pero algunas de ellas son inevitables que se tomen independientemente por quien lo tenga que decidir. Pero aún con tales explicaciones, ¿deben estar confiados los salvadoreños de que sus fondos están seguros? El superintendente Martínez dice que sí. Las personas que estamos ahorrando en el nuevo sistema, lo que hemos ahorrado ahí está de forma intacta y consecuentemente eso servirá para determinar el beneficio previsional que tendremos cuando alcancemos las edades de jubilación. El dinero está seguro, todos nuestros afiliados deben estar tranquilos que el sistema de ahorro para pensiones tiene garantías importantísimas. Otro aspecto es el rendimiento de los millones que maneja el fondo. Como ejemplo, las AFP reciben mensualmente 25 millones de dólares que les descuentan a los trabajadores. ¿Qué se hace con este dinero a favor de quienes se los confían para hacer crecer sus utilidades? Se necesitan más oportunidades, más instrumentos en los cuales ir depositando esos, en AFP crecer casi 25 millones de dólares mensuales que se reciben de ahorros de los trabajadores. Hay medidas que deben tomarse, dice el superintendente, en este gobierno o el próximo.
El sistema demanda acciones y estas no pueden esperar. Vamos a dejar un diagnóstico de cómo está la situación y un menú posiblemente de opciones. Independientemente de quién venga, tendrá que verlas, porque el diagnóstico no va a cambiar. Se dice fácil 10 años, pero la profesora Calderón quiere estar segura que recibirá una pensión, aunque por ahora la incertidumbre y la situación económica sean parte de las asignaturas que debe pasar raspando cada mes. Para Teleprensa, Canal 33, Julio Rodríguez. Una nota que nos permite iniciar esta temática y, si le parece, descríbanos un poco en qué situación se encuentran las pensiones de nuestro país. Se habla de que le ponen aprietos al gobierno estar honrando esta deuda cada año. ¿En qué situación nos encontramos? Samuel, ahí básicamente hay dos sistemas, uno que es el sistema antiguo, que está compuesto por el Seguro Social, por el INPEP, por el ITFA, Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, y el sistema nuevo, que es al que cotizan todos los jóvenes que tenían menos de 36 años en aquel momento que se inició en el 98 la reforma, y los que optaron por pasarse al sistema nuevo. Lo que viene a complicar la situación es que hay toda una cantidad de recursos que se requieren para poder pagar las pensiones de las personas que están en el INPEP y en el Seguro Social, que ya están retiradas o las que están por retirarse. Entonces, en la medida que las reservas técnicas que tenía cada una de estas instituciones ya no existen, o sea, no hay fondos para poder cubrir esas pensiones. Entonces, lo que se optó en el 2006, en el gobierno del presidente Saca, fue crear un fideicomiso de obligaciones previsionales. Y eso lo que hace es que transfiere más o menos 420 millones de dólares por año al sistema antiguo para que pueda pagar las pensiones. Eso es una transferencia que se hace al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda emite unos títulos y el Ministerio de Hacienda se lo entrega a estas instituciones para que puedan pagar las pensiones que actualmente ya están devengando las personas que ahorraron en el sistema antiguo y los que están llegando cada mes a este sistema. Esto es algo que va a seguirse dando por un buen periodo de tiempo. El máximo de recursos que requiere llega ahí más o menos por el 2019 y de ahí en adelante comienza a descender lentamente en el tiempo la cantidad de recursos que se requiere. Por el otro lado, la gente que está, todos los jóvenes que están cotizando en el sistema de ahorro de pensiones, que es el sistema nuevo privado, lo que establece es que cada quien cotiza una cuenta y esa cuenta cada quien la puede ver a diario y puede ver cuánto tiene acumulado, cuánto es lo que ha acumulado de cotizaciones, más cuánto es lo que se ha capitalizado a través del tiempo en la medida que se va pagando intereses sobre esos recursos que la persona tiene depositados. Entonces, en la medida que la tasa de interés sea baja, entonces lo que suma a la cotización mensual y al acumulado que ya trae la persona es relativamente poco. En la medida que la tasa de interés sea más alta, entonces en esa medida lo que llega a acumular una persona en ahorros es mucho mayor en el transcurso de su vida y eso le permite tener una pensión mayor. Entonces todos aspiran a tener una pensión elevada, llamémosle así, con respecto al promedio de los salarios de los últimos 10 años que haya tenido una persona. Muchas personas que creen que pueden tener el 100%, otros quieren el 70% y cada quien quiere la mayor cantidad de lo que se pueda. Pero en la medida que la tasa de interés que paga el gobierno, en particular sobre estos fondos que se transfieren trimestralmente hacia el Seguro Social y el INPEP, entonces eso acumula muy poco recursos adicionales y lo que puede resultar es que al final de la historia, si esto sigue igual, podría ser entre 30 y 35% lo que vengan recibiendo del salario las personas que se retiren a partir del 2017. ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo lograr que haya más recursos? Pues hay tres opciones. Uno es que la persona pueda cotizar más voluntariamente, ¿no? Otro es que cotice por más tiempo, que es todo el tema de la edad de jubilación que se ha estado conversando. Y el otro tema es que el gobierno pague una mayor tasa de interés y que puedan diversificar más sus inversiones, las AFPs, para que puedan tener inversiones que reditúen 7, 8%, y eso haría una diferencia importante. Que ese es uno de los puntos que el Comité de Trabajadores, esto último, ha estado analizando, discutiendo y solicitando también. Doctora Anaya,
¿Cómo ven o el sentir de los trabajadores? ¿Qué es lo que expresa a estas alturas, tomando en cuenta el panorama que Luis muy bien ha descrito anteriormente? Sí, precisamente, digamos, como vocero del Comité de Trabajadores en defensa de los ahorros de pensiones, los trabajadores, la preocupación precisamente, como muy bien señalaba Luis, es que los fondos de ahorros para pensiones están generando muy escasa rentabilidad, y hay años en que su rentabilidad ha sido negativa. Hay que tomar en cuenta que al final de la vida laboral de una persona, 25, 30, 35 años, lo que logra ahorrar, lo que tiene al final, la buchaca que tiene como para su pensión, está determinada no tanto por la cotización que se va haciendo mensualmente, que en estos momentos es del 13%, sino que al final está determinada sobre todo en razón de la rentabilidad que ese ahorro va generando. Ya estudios actuariales hechos en El Salvador y en muchos otros países demuestran que al final de 30 años, prácticamente el monto de lo ahorrado, apenas entre el 25 y el 30%, supone la acumulación de las cotizaciones de ese descuento mensual del 13%, y entre el 70 y el 75% del resto es la rentabilidad que eso me haya generado. Por lo tanto, si hay una rentabilidad excesivamente baja como la tenemos en el país, eso genera entonces que al final del periodo la persona ha ido cotizando, pero como esos ahorros no han ido generando, entonces no van a dar lo suficiente para tener una pensión digna, ¿no? Por supuesto, y puede ser que a veces no alcance a cubrir, digamos, pensiones mínimas, con lo cual le dicen a la persona, mire, no alcanza a cubrir su pensión, así que aquí le devolvemos el dinero. Alguien podría decir, ah, qué bien que me devuelven el dinero. Lo que pasa es que la persona entonces se sale del sistema de protección, queda sin seguro social, cuando ya son personas que precisamente están en la última parte de su vida, donde tienen muchos gastos vinculados, sobre todo con salud, porque ya no pueden generar. Si ustedes van al Seguro Social, van a ver que el mayor número de cotizantes o la mayor personas, los usuarios del servicio del Seguro Social, son básicamente las personas mayores. Entonces, si las sacamos del sistema, prácticamente del sistema de pensiones también nos sacamos del sistema de seguridad social, que es un sistema integral. Entonces, lo que en abril planteó el Comité de Trabajadores, planteamos 2 demandas de inconstitucionalidad dirigidas contra 2 temas. Uno, contra la obligación legal que los fondos de pensiones, los fondos de ahorro para pensiones, tengan que invertirse obligatoriamente en los certificados de inversión previsionales y en los certificados que emite el Fondo Social para la Vivienda. ¿Le parece si al regresar de la pausa comercial me da a conocer el segundo tema por el cual fue presentada esta demanda de inconstitucionalidad? Antes hacemos espacio para nuestros anunciantes, amigos televidentes. El tema de las pensiones es el que abordamos esta mañana en su espacio Perspectivas. No le cambie, volvemos. Gracias, amigos televidentes, por mantener nuestra sintonía. Le interrumpí antes de ir a la pausa y me mencionaba los 2 temas o los 2 aspectos que fueron abordados en la demanda de inconstitucionalidad. Y comento, digamos, son 2 temas. Uno es el cuestionamiento a la obligación legal, porque es una obligación de invertir supuestamente un máximo del 45% en los certificados de inversión previsionales. Sin embargo, por una rendija legal, es mucho más del 45%, y a efectos prácticos, más del 80% de los fondos de pensiones están invertidos en títulos de deuda del Estado. Entonces, uno es la obligación legal. No estamos cuestionando, y ahí quiero indicar, esto no es ocupar la expresión, una carga de profundidad contra el sistema del financiamiento, ¿no? Sino que es, si el Estado quiere que los trabajadores le presten, pues que salga al mercado de dinero en el país, al mercado de valores, y que por lo tanto compita por esos fondos como pueden competir otros, ¿no? Entonces no es un cuestionamiento así. Y lo otro es la tasa de interés que se paga. Hay que adecuarnos a las realidades. ¿Qué es lo que sucedió? En el 2006 quizás no sonaba tan mal, porque la tasa de interés que pagan los certificados de inversión es la tasa LIBOR, que es la tasa de interbancaria de Londres, que es un parámetro internacional, más 0.75%. Quizás en el 2006 no era irrazonable. Era cerca del 5 o 6%. 5% más o menos, ¿no? Con el punto 75 daba 5.
Yo sé que nadie tiene una bola de cristal para saber que la tasa LIBOR iba a caer absolutamente en picada y que ahora es 2.5, 2.6, a veces 2.4. Entonces llegamos hasta 1.1, o sea, con lo cual 0.35 la LIBOR más 0.75, entonces da 1.15 que nos están pagando. Entonces, y eso sucedió prácticamente a partir del 2008 y sobre todo se profundizó en el 2009. ¿Qué significa eso? No se adecuó la ley a las realidades económicas. O sea, la ley no puede quedar en el tiempo de decir, qué suerte que la tasa LIBOR bajó y por lo tanto continúo pagando, porque los trabajadores están dejando de ganar, y dejando de ganar es dejar de percibir, o sea, es dinero que no se está percibiendo en el momento y que va a hacer falta después. Comento que las dos demandas de inconstitucionalidad ya fueron admitidas por la Sala de lo Constitucional. Se les fijó el plazo de 10 días hábiles a la Asamblea Legislativa para que rinda sus informes, se quedó callada, no ha dicho nada, no sé si es, no puedo especular el motivo, pero no ha dicho nada, así que ya solamente faltaría que la Sala le concediera un traslado, es decir, una audiencia al Fiscal General de la República por un plazo máximo de 90 días, si la Sala desea resolver rápido este tema, le podría dar un plazo más breve, con lo cual estos casos ya quedarían listos, digamos, en el mes de agosto, ojalá que la Sala aborde pronto este tema, listos para que la Sala tome la decisión. No sabemos cuánto va a tardar la Sala, pero ya le tocaría a la Sala tomar la decisión al respecto. Mientras todo esto ocurre, ¿qué presión es la que le mete todo el sistema de pensiones a las arcas o a la disponibilidad de efectivo del gobierno, Luis? Bueno, la forma que el gobierno encontró para poder financiar esto a partir del 2006, o sea, las pensiones de todas las personas ya retiradas y las que se están retirando cada día, fue el que se pudiera trasladar recursos de las personas que cotizan hoy a las personas que ya solo están recibiendo su pensión y que cotizaron en su momento. Entonces, la presión es a través de cuánto tiene que pagar el gobierno sobre esos recursos que prestan. Son 400 millones por año y estamos hablando más de 2.000 millones de dólares a este momento. Entonces, en la medida que la tasa de interés sea más baja, el gobierno paga menos. En la medida que sea más alta, el gobierno paga más. Entonces, cada punto adicional que el gobierno pague de tasa de interés, o sea, si pasa del 1 al 2%, tiene que pagar 40 millones más. Si pasa al 3% son 80 millones. Si pasa al 4%, 120 millones de dólares más por año. Entonces, ese es el tema de fondo que yo creo que tiene el gobierno. Y es, yo me acuerdo cuando el ministro Cáceres estaba por tomar posesión allá en mayo del 2009. Y entonces él me decía, es que es algo injusto que se pague solo el 1%, y en ese momento todavía no había llegado al 1%, sino que era una tasa un poquito más alta, y que era injusto y que tenía que arreglarse, que él iba a llegar y lo iba a arreglar en un inicio, y el tiempo pasó, ¿verdad? Y no lo hizo. Entonces yo creo que el punto de fondo es que tiene que haber una reforma fiscal. No se debe de ver el tema de las pensiones como un tema fiscal, ¿verdad? Pero al final redunda en un problema fiscal. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? La solución es que el gobierno tiene que pagar una tasa de interés más alta, pero en la medida que tiene un déficit que es amplio y que lo ha seguido ampliando en los últimos años, y este año en particular probablemente va a ser de 5% del PIB, 1.200 millones de dólares de déficit, entonces esto, cualquier cosa que le agregue en tasa de interés o en rendimiento a las pensiones, incrementa ese déficit, a menos que una de dos cosas: o tenga más ingresos o reduzca gastos, sustituya gastos. Entonces lo que puede hacer es reorientar, por ejemplo, subsidios hacia este tipo de opción, que es darle una tasa de interés mejor a las personas que le están prestando el dinero al gobierno y que de otra manera no tendría como enfrentar las pensiones de todas las personas que están retiradas. Entonces yo creo que ese es un tema fundamental que debe de abordarse. Ahora, aparentemente el gobierno está yendo también por el lado de querer reducir beneficios a las personas que ya están retiradas o las que están por retirarse.
a las 13.000 personas que ya tienen renta vitalicia o a las 130.000 personas y además a las 130.000 personas que se van a retirar en los próximos meses y años. Entonces, yo creo que eso no es correcto, ¿verdad? O sea, creo que hay que buscar una solución diferente. Un regalo, a eso. Sí, el ministro. Sí, o sea, no es un regalo, o sea, y así lo decía, claro, o sea, esto es algo que ellos, por lo que ellos cotizaron durante muchísimos años. Yo conozco personas retiradas que cotizaron más de 30 años en su vida productiva con una promesa, que era que cuando se retiraran les iban a pagar en base a una de dos opciones, o sea, una renta vitalicia o una renta programada. Y los que escogen renta vitalicia, pues debe respetárseles, ¿no? Ahora, el problema es cuando uno lo ve con el sentido fiscal, nada más con la urgencia y la necesidad de dinero del gobierno y no toma en cuenta un balance con lo que es también la necesidad y el derecho que tienen todas estas personas que cotizaron por tantos años. Entonces yo creo que hay que manejarlo con más tino este tema. Creo que hay que ser mucho más consecuentes con una obligación que tiene el Estado con todas estas personas que cotizaron en su momento y no es de venir ahora a decir, mire, pues entonces ya no le damos esto, sino que le vamos a dar menos. Creo que se requiere una reforma más integral de las finanzas del Estado para poder resolver ambos problemas. De continuar con la situación actual, el manejo como se está haciendo el tema de pensiones, ¿qué podría pasarle a las personas que están prontas a jubilarse? Pues el problema, pongámoslo a las personas que están prontas como este año, ¿verdad? Es decir, son personas que están en el sistema antiguo. Entonces, están en una incógnita bastante grande, una disyuntiva a las personas de decir, bueno, entonces, ¿qué va a decidir el gobierno, ¿verdad? O sea, le va a quitar a las personas que ya tienen los beneficios adquiridos este recurso que ya están recibiendo, ¿verdad? Esta pensión vitalicia que ya están recibiendo, y o le va a negar a las personas que se van retirando cada día. Bueno, entonces creo que ese es un tema bastante importante. En cuanto al tema de derechos adquiridos, después nos podrán comentar al respecto. Hay diferentes versiones y diferentes opiniones sobre eso, pero el punto es que las personas que ya tienen, esas 13.000 personas que ya tienen la renta vitalicia y los 130.000 que pueden entrar, están con una incógnita, ¿no? Y después está, si llamamos a las personas que se van a retirar, los que van a retirarse a partir del 2017, con el nuevo sistema de pensiones, entonces también van a estar en una incógnita, ¿verdad? Porque cada quien tiene una expectativa de cuánto es lo que espera recibir, y si los rendimientos no suben en los próximos años, entonces lo que van a recibir es una pensión relativamente baja, puede ser el 35, puede ser el 30, el 40%, por ahí en ese rango más o menos puede ser, si la tasa de interés no sube. Entonces sí es importante darle certeza a ambos grupos poblacionales, a los ya retirados y a los que se van a retirar, de cuáles van a ser las reglas del juego. De las expectativas que se tienen a la hora de jubilarse, vamos a hablar al regresar de la pausa comercial, porque queremos conocer también qué situaciones son las que pueden llevar a que cambien en un panorama favorable, en un panorama negativo para las personas que están prontas a jubilarse. De eso vamos a hablar, amigos televidentes, al regresar de la pausa comercial. Les recuerdo las vías de comunicación. El correo electrónico lo puede utilizar, al igual que ya lo hicieron bastantes amigos que nos están sintonizando esta mañana, perspectivas@canal33.tv. Sus consultas para poder leerlas más adelante. También la cuenta de Twitter está en su pantalla y está a su entera disposición, @perspectivas33. Volvemos antes del espacio para nuestros anunciantes. Hacer rápidamente, amigos televidentes, un paréntesis en el tema de pensiones para actualizar en tema de tráfico con Armando Urquía desde los alrededores del Boulevard del Ejército. Armando, cuéntanos, había un accidente de tránsito que todavía estaba complicando más la situación. Así es, Samuel, comentarte que justo donde estamos parados fue que se dio ese triple accidente. Era unos 20 minutos, ya afortunadamente fue retirado este accidente del lugar. Esto estaba impidiendo que se pudiera circular por un carril, por lo que solo un carril estaba habilitado para circular hacia la terminal de Oriente. Ya las partes se arreglaron y debido también a la rápida acción de la Policía Nacional Civil pudieron retirarse del lugar, y ahora, como tú ves, pues el tráfico está igual que los días anteriores. Hemos hablado con algunos conductores y fíjate que no se ponen de acuerdo, Samuel, una cosa curiosa. Unos dicen que está más fluido y otros dicen que está peor. Así que bueno, depende de la percepción de cada persona, pero lo cierto es que a esta hora de la mañana
hay una circulación regular, una circulación moderada de los automovilistas que circulan hacia la terminal de Oriente. Samuel. Ayer veíamos en diferentes imágenes, Armando, que habían personas que preferían caminar. ¿Ha sido una situación similar este día? Fíjate que eso se dio debido a la maquinaria pesada que estaba movilizando la gente de Obras Públicas y que motivó el cierre prácticamente por unos 20 minutos de esta arteria. Las personas que tú ves caminando, como esa mujer que va por aquel lado, ellas son empleadas de una maquila que queda aquí cerca y como es de todo sabido no se puede circular por el ejército para bajar hacia Oriente, por lo que ellas deben caminar para llegar a su trabajo. Samuel. Bueno, perfecto. Con estas imágenes y tu despacho, Armando, nos quedamos. Te agradezco por la actualización en materia de tráfico a esta hora de la mañana desde el Boulevard del Ejército. Complicaciones continuarán, son al menos 6 días los que se tardarán las autoridades de Obras Públicas para demoler el paso a desnivel que conectaba el Boulevard del Ejército con el Arturo Castellanos. Gracias al equipo de Teleprensa que nos actualiza en materia de tráfico. Cerramos el paréntesis y seguimos hablando del tema de las pensiones. Las expectativas de los trabajadores era el tema que queda pendiente. ¿Qué pueden esperar los cotizantes para los próximos años? Y en medio de eso, tomando en cuenta que hay un diagnóstico que se está realizando que podría incluir diferentes reformas para el tema de las pensiones. Yo creo que en este momento, está aprovechando lo que señalaba Luis, las expectativas es preocupación, incerteza, por todos los grupos de población. Uno, los que ya están jubilados, de repente el ministro ha mandado el mensaje, vamos a revisarlo. Y a lo que actualmente estamos cotizando, a los millones de salvadoreños que están cotizando en cotizantes activos, son menos por supuesto, pero ahora es que no hay la certeza, ¿no?, de cuánto está generando mis ahorros. La gente sabe, puede abrir su sobre, puede ver en internet cuánto es lo que tiene ahorrado, y ahí se va a preocupar generalmente la gente, pero lo importante es que no hay una certeza de cómo eso va a funcionar, y por lo tanto yo creo que ahorita las expectativas es una nube gris. O sea, por supuesto, digamos, la expectativa real que tiene toda persona es tener una pensión, como dice, hay una expresión, no tener una pensión digna. Esto es una pensión que me permita tener un nivel de vida adecuado, que me permita conservar el nivel de vida que he logrado durante mi vida productiva. No es al menos lo que se espera, que me permita cubrir las necesidades cuando ya esté fuera del mercado laboral, las necesidades de salud, las necesidades de alimentación. Ahorita es definitivamente una sombra. Por esto es importante. Y para abordar el tema del diagnóstico, es algo que a los trabajadores nos ha preocupado, es que este no es un tema nuevo, y se viene hablando de diagnósticos. La vez pasada el señor superintendente del sistema financiero decía, tenemos entre 35 a 40 medidas. O sea, eso también genera incerteza, porque, bueno, ¿cuáles? De 35 a 40. Y se viene hablando ya desde hace años. No conocía la anécdota que comentaba Luis del señor, ahora ministro de Hacienda. O sea, hace 5 años, 4 años, esto ya se sabía que iba a ir sucediendo. El problema es que estamos diagnosticando, pero nadie quiere abordar el problema por el costo político que eso implica. Y el problema es que, y ya prácticamente lo han anunciado los funcionarios de la actual administración, diciendo, vamos a dejar un diagnóstico, y ahí el que venga, que lo vea. Eso implica, nos están prácticamente anunciando que hasta el próximo año no se va a ver. Y prácticamente puedo apostar que después de las elecciones, tenemos elecciones en el 2015, y van a decir, pues tampoco lo vemos. Creo que para poder dar certeza, para poder dar seguridad y tranquilidad a los cotizantes y a los jubilados, es que este tema debe sacarse de la agenda política partidaria. Definitivamente es un tema esencial como política pública, pero no tiene que escapar de la política meramente partidaria, de la política coyuntural de las pequeñas cosas. Y abordar esto como una política nacional, una política pública nacional, eso implica que deben de intervenir todos los actores, los responsables políticos, los técnicos del sistema, los agentes sociales. Por ejemplo, en todo esto del diagnóstico, ¿quiénes son los que pagan esto? Los trabajadores y los empresarios. Pero no se oye, no se les invita, no participan de esto. Después tomamos la decisión, por ejemplo, que hace 6 años, hace ya 7 años se dijo, bueno, para poder financiar el déficit del sistema público,
cuando desaparecieron las reservas técnicas del sistema del INPEP y del Seguro Social y las del IFE están ya prácticamente por agotarse, que tendrían que haber durado un par de décadas al menos y duraron 3 años, sencillamente a nadie le preguntaron, dijeron, pues bueno, vamos a agarrar de acá de los fondos de las pensiones y lo vamos a financiar. Antes fue el 30%, hace 3 años fue el 15%. Simplemente aparecen las reformas de la ley, muy tranquilos. Tiene que hacerse una política pública seria de esto, pero que puedan intervenir todos y sobre todo, que quienes son afectados, tanto actualmente son los trabajadores, como inciden los trabajadores y ni siquiera son escuchados en este tema. Precisamente para tratar de separarlo del tema político, el coordinador del FMLN hace un par de semanas en este espacio decía o sugería que este tema fuese abordado después de las elecciones presidenciales. Luis, el panorama que tenemos nosotros actualmente, ¿en qué se parece o en qué se puede diferenciar de lo que ya vimos en países europeos que pasó también con el tema de las pensiones? Yo creo que tiene sus similitudes, tiene sus diferencias, ¿verdad? La primera es que hay un sistema de reparto en Europa que no ha cambiado. Y aquí está un sistema de reparto, que es el del Seguro Social, el INPEP y el ISFA, que está terminando su vida activa, llamémosle así, en la medida que se vayan retirando todas las personas bajo ese sistema, y en la medida que ya el último se retire, pues en esa medida ya va a desaparecer el sistema antiguo. En Europa no se ha hecho esa transición hacia un sistema de capitalización individual, en el que cada persona sabe a dónde está ahorrando, cuánto está ahorrando y cuánto tiene en una cuenta individual. Entonces, en Europa, el problema es que en la medida que hay menos jóvenes y hay más personas retiradas, y que además las personas retiradas viven cada vez más, entonces en esa medida no hay suficientes recursos para hacerle frente a las pensiones actuales, porque la tasa de natalidad ha bajado significativamente. En El Salvador, la tasa de natalidad también ha bajado significativamente, a la mitad, más o menos, que lo que era antes, pero ya no está condicionado a que haya un número de personas que coticen en un momento dado para financiar las pensiones de las personas que se retiran, en el entendido de que esto va a ser solo el final, ya el Seguro Social y el INPEP de ese sistema. El problema es que cuando se creó el sistema de pensiones privado en el 98, se suponía que cada quien iba a cotizar para su pensión y que sus recursos iban a estar ahí y que no iban a tener nada que ver con los recursos que se requerían para las personas que se retiraban en el ISI, en el INPEP, que eso lo iba a cubrir el gobierno de los impuestos. El problema es que en el 2006 lo que se hizo fue que se volvió de alguna manera el sistema antiguo, y es que los jóvenes financian hoy en día las pensiones de las personas que se retiran. Al final de cuentas no está tan malo, en el sentido de que pudiera ser, de que como hay que invertir estos recursos, pudiera ser dirigido hacia prestarse al gobierno y que el gobierno lo destine hacia las pensiones. El problema es el rendimiento. En la medida que el rendimiento de esos recursos es subsidiado, ¿verdad?, o sea, por parte de los trabajadores hacia el gobierno, y que la tasa de interés es bajísima, alrededor del 1%, por las razones que sean, ¿verdad? Entonces, el problema es para las personas que se van a retirar después. Entonces, yo creo que lo que esto requiere es una visión integral de todo. Y como se mencionaba, o sea, lo que tenemos que lograr es que ciertos temas de país se aborden con una visión de largo plazo, no con una visión de corto plazo, ni inmediatista, ni de caja de Hacienda, sino que tienen que ser vistos como lo que es, y es la solución de los problemas de largo plazo de los grupos poblacionales afectados o beneficiados. Y aquí yo no coincido en que esto debe ser visto hasta después de las elecciones. Yo creo que es justamente ahora, en el tiempo preelectoral, en el que esto se tiene que sacar de la discusión partidaria y se tiene que llevar a una discusión con una visión de nación. ¿Y cuáles temas? Uno es el tema de seguridad, el otro es el tema fiscal. Dentro del tema fiscal debe entrar el tema de pensiones, a pesar de que no debe verse solamente como un tema fiscal, pero si lo metemos ahí tenemos el tema de pensiones también, y además el tema de educación. Y el otro tema que yo creo que es fundamental es el de crecimiento económico. Si esta economía no crece, si este país no logra generar empleos y no logra tener tasas de crecimiento más altas, entonces no puede resolver sus problemas fiscales. Porque gran parte del problema para no necesitar los fondos del sistema de ahorro de pensiones privado es que el gobierno reciba más impuestos y que con recursos propios pueda financiar las pensiones. Y eso solo puede venir a través de un mayor crecimiento económico que genere que las personas paguen
paguen más impuestos porque tienen empleo, por ejemplo, ¿verdad? Y que la economía sea más grande, que el pastel sea más grande en el país y que eso le genere más recursos al gobierno. Porque en alguna medida se ha convertido en el salvavidas para el gobierno el tema del fondo o los fondos de pensiones. Esa es una de las visiones que se ha compartido y una de las opiniones que se menciona también. Sí, no, definitivamente los fondos de pensiones de los trabajadores activos ha servido precisamente pues para, y sobre todo ahora que se paga una rentabilidad muy baja, pues eso le ha permitido al gobierno transformar una deuda actual en una deuda de largo plazo, ¿no? Una deuda de largo plazo, y sobre todo nos preocupa también que frente a las necesidades inmediatas de fondos se está pensando recurrir, digamos, como que otra vez a los fondos de pensiones, y lo podemos ver con el tema de Fonavipo, sí, ¿no? Con el tema de Fonavipo, ya se publicó la ley, ya está la ley de certificados para el Fondo de la Vivienda Popular, donde en realidad no aparece ahí la obligación legal de invertir los fondos de pensiones en esos. Pero yo no descarto que, tratándose de certificados que no tienen ninguna calificación de riesgo, que tienen una garantía soberana en un momento en que El Salvador está siendo revisadas sus calificaciones crediticias internacionales. No sé si la tasa de interés que al menos anunció el presidente de Fonavipo, que la iba a sacar creo que al 4% para un plazo de 2 años, que entonces ya no es un financiamiento de tan largo plazo. No sé qué tan atractivo sería eso en el mercado, y no sé, espero que no sea así, que vaya a existir una presión gubernamental a las AFP para que los fondos de los trabajadores sean invertidos por ellos. Y desde aquí ya sí hacemos como trabajadores un llamado. Las AFP administran fondos que son propiedad de los trabajadores y por lo tanto solicitamos, requerimos a las AFP como administradoras de los fondos de pensiones que no vayan a comprar esos certificados, que no se inviertan. ¿Por qué? Porque se está rompiendo una regla básica de la seguridad social, que es invertir de forma segura y con el menor riesgo posible. Y creo que aquí no se está cumpliendo con ese principio. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar venimos con parte de sus comentarios también, amigos televidentes, y las conclusiones sobre este tema. No le cambie. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Antes de dar paso a los comentarios, quiero escuchar su opinión sobre lo que se conocía el día de ayer de parte de la calificadora de riesgo Fitch, en la cual ya nos coloca de BB a BB negativo y con perspectiva negativa además. Sí, la verdad que es parte de todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Es parte de una situación fiscal que es bien difícil, que cada vez empeora más, que el déficit fiscal sigue siendo muy alto y creciente además. O sea, la meta para este año era un déficit de más o menos 650 millones de dólares y va a ser alrededor de 1.200 millones de dólares. Por lo tanto, eso más el hecho de que la economía no crece y los riesgos políticos que hay en el país llevó a Fitch a tomar la decisión de reducir aún más la calificación de riesgo del país, y además con una perspectiva negativa, que quiere decir que probablemente la va a seguir reduciendo en el futuro cercano. Aquí lo triste es que El Salvador fue uno de los únicos 3 países en América Latina que tuvo en la década pasada el grado de inversión tan ambicionado por todo el mundo, y hoy en día es uno de los pocos que no lo tienen. Guatemala, por ejemplo, está por ganarlo, está tratando de obtenerlo y está aún muy cerca de lograrlo, y nosotros vamos cada vez más lejos de él, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso debe llevar a una reflexión profunda en el país, de más allá de que si lo hace esta calificadora o lo otro, de qué estamos haciendo con nuestras finanzas públicas y cómo podemos resolver los problemas que tenemos desde una perspectiva de nación y no de intereses partidarios, ¿verdad? Muy probablemente muchos de los que nos están viendo pueden decir el tema de las finanzas públicas, pero a nuestros bolsillos, a nuestra realidad, ¿en qué se traduce esta calificación? A lo que se traduce es más impuestos, o sea, a la larga, porque la única forma de financiar al gobierno es a través de impuestos. Entonces es o más impuestos hoy o más impuestos mañana. Si uno obtiene préstamos para financiar los gastos de hoy, son más impuestos mañana. Y si uno quiere gastar más hoy y no endeudarse, tiene que tener más impuestos hoy. Entonces, al final de cuentas, todo se reduce a más impuestos. Bueno, vamos a dar paso entonces a los comentarios de los amigos televidentes.
Vamos con el correo electrónico. Dice el amigo Rodrigo Escobar: ¿cómo el país va a salir adelante en el sistema de pensiones si el gobierno obliga a invertir gran parte de los fondos que nosotros estamos ahorrando en certificados de bonos basura, como los de Fonavipo, califica el amigo, logrando una pésima tasa de rendimiento y una mayor incertidumbre de esos fondos serán saldados, si esos fondos serán saldados o no? Ricardo Hernández comenta: lo mejor que pueden hacer es regresar al sistema antiguo del Seguro Social e INPEP. Ya se ha hecho una dificultad nacional esto de las pensiones, que el Estado como tal no solo reciba deudas por culpa de los que privatizaron las pensiones. Nos vamos a ir a la cuenta de Twitter y ahí encontramos los comentarios de varios amigos también. Dice Silvia: además de crecer, deben de dejar de gastar más de lo que hay, que es lo que sigue haciendo este gobierno. También Nico Díaz: no esperen más rendimiento del gobierno, este es un sistema privado, por ejemplo, dar crédito para la vivienda. Dice la amiga Marielo Sargueta: los culpables del problema de las pensiones son los que metieron la ley SAP. Eso significa, o señala más bien, al partido Arena. La amiga Silvia dice: ¿cómo nos podemos comunicar con el comité de trabajadores? ¿Hay algún teléfono o una red social? Vamos a dar espacio después para que lo pueda compartir el doctor Anaya. Concuerdo que las AFP, dice Cavernícola, tienen que devolver con intereses toda la aportación de los trabajadores cuando les niegan la pensión. También Alexander Romero: al gobierno no le interesa a las personas que están por pensionarse, como ellos ya hicieron su pensión estos 4 años, les vale. También Alexander Romero: la solución es que este gobierno deje de robar para que pueda pagar las pensiones. Y el último comentario es el del amigo Cavernícola, que dice: la ley SAP fue un artilugio de Arena oficial para enriquecerse y los que vamos a pagar los platos rotos somos el pueblo. Espacio para sus comentarios, doctor. Gracias. Bueno, primero, digamos lo último. El Comité de Trabajadores hemos organizado un sitio web, lo menciones, www.demandapensionados.com, y ahí hay un teléfono y también si algún trabajador quiere presentar por sí mismo una demanda de amparo, además de las demandas de inconstitucionalidad, ahí hay un modelo, ¿no? Un punto importante de lo que señalaba, digamos, el primer televidente, es que debe de abordarse este tema. Y por eso insisto, y aquí le hago como vocero del comité, y habemos detrás miles de trabajadores, le hacemos un llamado a la sala para que aborde este tema de modo urgente. Es decir, precisamente lo que señalaba Luis, no puede ser que ese tema se va siempre retrasando, de que no, este periodo lo abordamos como es tema de nación, lo sacamos ahorita de la agenda y lo vamos a llevar después, nos van a decir el próximo año lo mismo. Nosotros pedíamos que la sala se pronuncie prontamente. Esperamos, por supuesto, y confiamos en que la sala va a declarar inconstitucional el nuevo sistema, del financiamiento, para que ese sea el punto de arranque que obligue a sentarse y abordar el tema, porque si no el tema se va alejando. Y tenemos una esperanza, porque lo podemos ver, para ubicarnos en el contexto, la sala de lo constitucional tenía un déficit, histórico, que había ido abordando en los últimos 4 años los temas vinculados con el control del poder político, el control del poder electoral, pero los temas vinculados con el control de las regulaciones económicas, la sala prácticamente había huido de abordar ese tema, que es lo que en el mundo se conoce como el control constitucional de las regulaciones económicas. Y eso la sala prácticamente lo había dejado abandonado. Sin embargo, sí vemos que en los últimos meses la sala ha comenzado a abordar ese tema. Uno ha sido la admisión de estas demandas de inconstitucionalidad, la admisión de la demanda de inconstitucionalidad sobre la ley del FONAT, y sobre todo, precisamente en las declaraciones que aparecen hoy en un matutino por parte de uno de los magistrados integrantes de la Sala de lo Constitucional, el magistrado Rodolfo González, dice: hemos estado viendo temas electorales y políticos, creo que ahora hay unos temas impositivos y temas de regulación económicas, control de la intervención del Estado en la economía, que vamos a comenzar a ver. Entonces es importante, y ojalá que este tema, dada la trascendencia que tiene,
pues se aborde de modo urgente que la sala declare la inconstitucionalidad del actual sistema de financiamiento, para que eso obligue a los responsables políticos a sentarse de un modo serio y a analizar con una perspectiva de largo plazo este problema. Demandadepensiones.com. Demandadepensiones.com. Perfecto. Antes de cederle la palabra, leo 2 comentarios más. Dice Silvia, es una falta de moralidad querer dejarnos con pensiones de hambre después de tantos años trabajando honrado, de trabajo honrado. Y dice Néstor Mata, me preocupa el tema de las pensiones porque es un derecho de las personas que cotizaron cuando eran empleados. La palabra. Definitivamente, yo creo que es un tema fundamental que abarca a millones de salvadoreños. O sea, este no es un tema de 10,000 ni de 15,000 personas, sino que este es un tema que abarca más o menos 2 millones de personas. Entonces, creo que tiene que ser abordado con mucha responsabilidad y sin criterios partidarios, sin criterios de que si Arena hizo, que si el FMLN no hizo, que si hizo el FMLN y no hizo Arena. O sea, yo creo que ya todo esto no tiene ningún sentido. O sea, ¿tendrán esa visión los partidos políticos o podemos aspirar a que eso ocurra? Yo creo que lo importante, Samuel, es que los salvadoreños la tengamos y que obliguemos a los partidos políticos, porque cuando uno escucha y lee un poco los comentarios que usted nos presentaba, uno siente mucho deje de partidismo ahora en bastantes de estos comentarios, y este es un tema que nos afecta a los ciudadanos y a las personas, pues, y que dejen a los partidos políticos allá y que mejor le exijamos de que lo saquen de la palestra de ellos y que entonces técnicamente definamos qué es lo que más conviene, qué es lo que conviene para que las personas que han trabajado toda su vida y han ahorrado todos esos años, ¿verdad?, con la esperanza de obtener una pensión digna, que lo puedan obtener al final de cuentas, y que además sea bien transparente el sistema, o sea, que se le diga a las personas: así como está el sistema, ahorita se puede tener tal cosa. Si hacemos tal cosa, entonces se puede obtener estas mejoras o este empeoramiento de las posibilidades de obtener más ingresos de las personas a largo plazo. Entonces, yo creo que hay que ser bien claros, bien transparentes, pero sobre todo, no dejarlo en manos de los políticos, porque los políticos tienen sus tiempos, sus intereses, que son muy diferentes a los de la población. Y somos los salvadoreños en general los que tenemos que obligar a los partidos políticos a que sean responsables en este y en los demás temas, porque al final es a nosotros a quienes nos afecta y no a ellos que están ahí por 3 o 5 años. Estamos pendientes de conocer ese diagnóstico que se va a presentar por parte de las instituciones responsables. La invitación para que cuando sea presentado podamos sentarnos nuevamente para discutir este tema. Le agradezco a los dos por venir esta mañana y compartir con la audiencia del Canal 33. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Un placer. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y por supuesto estaremos atentos cuando cambien las circunstancias, haya una decisión de la sala o haya el diagnóstico. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos, amigos televidentes, a ustedes también por su participación y siempre preferir el Canal 33. Muchísimas gracias también. Quédese con Teleprensa. Buenos días.